La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, infunden temor y miedo para control. Primero voy a empezar diciendo lo que significa temor. Temor es sentir miedo. Y miedo es una emoción ante la percepción de un peligro imaginario. Pues la Escritura advierte que en los últimos tiempos, antes que el Señor venga por su iglesia, sobre la tierra habrán de venir calamidades que tal vez hagan que sus habitantes sientan temor o miedo. Ya tuvimos una pequeña muestra en el 2020. Sin embargo, todo aquel que estudia la Biblia con ciencia y sabe lo que enseña al respecto, tiene la capacidad para discernir que todo lo que pasará, tengamos o no temor, escrito está. Y solamente porque escrito está, sucederá. Y que no obstante ser hijos de Dios, también somos habitantes de esta tierra y no estamos exentos de padecer, e igual que todos los demás, pues también tenemos y existe la posibilidad de que tendremos momentos de angustia que no debemos de permitir infundan temor a nuestro corazón. ¿Y por qué no lo debemos de permitir? Porque Juan 14:27 es muy claro y nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí es el mismísimo Jesús, Señor Jesús, hablándonos. Y aquí nos dice claramente que nos deja su paz. Ni siquiera se la tenemos que pedir. Él nos la ofreció. Él nos dijo, se las voy a dar. Y esa paz obviamente no es como la que ofrece el mundo, porque la paz que ofrece el mundo es solamente la ausencia de conflicto. En cambio, la paz que nos brinda nuestro Señor Jesucristo, esa sí nos da la seguridad de que Él está en control de todas las cosas que suceden. Y nosotros no debemos de dudar porque ya nos lo mostró en los 3 recientes años pasados. ¿Y qué sucedió con los que supuestamente sabían lo que tenían que hacer, que llegado el momento de la prueba, no le creyeron? Olvidaron esa paz y le tuvieron más confianza a hombres desconocidos sin moral y a un organismo mundial que es igual de limitado. Y al tener temor y miedo, mostraron falta de convicción. Segunda a los Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Todos los que nos preciamos de ser cristianos, tenemos que hacer lo que enseña este texto. Examinarnos para comprobar si realmente estamos en la fe. Miren, cuando se desobedecen las normas bíblicas establecidas por Dios en su palabra, hay que preguntarnos si realmente somos cristianos o estamos jugando a hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque no debemos esperar a que la Biblia nos haga el milagro. La Biblia no cambia a nadie. Somos nosotros quienes cambiamos cuando aplicamos lo que la Biblia enseña. Y tampoco nos comparemos con otros, Comparémonos con las Escrituras. Tampoco estaría de más que de vez en cuando nos preguntáramos, ¿estamos haciendo lo que Jesús haría? Especialmente cuando dudamos de cómo responder ante las circunstancias, por adversas que sean. ¿Por qué? Pues porque al hacerlo nos ubicamos en el lugar correcto que puede ser identificarnos como auténticos creyentes o como falsos cristianos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya deberíamos de saber que un auténtico cristiano no es quien pertenece a una congregación cristiana. Tampoco lo es quien tiene un comportamiento moral o lee diariamente la Biblia. Eso es solo una parte. La otra parte es que en un verdadero cristiano mora Cristo a través de su palabra.
Y puesto que para esa persona es Cristo quien mora en ella, permite que el Espíritu Santo le guíe. Y lo muestra en el hecho incontrovertible de que sigue a Cristo y obedece su palabra, porque escrito está. Es verdad. Estamos rodeados de gente emocionalmente débil que acepta todo sin cuestionar. Pero tenemos que ser sinceros y preguntarnos si realmente tenemos sabiduría para aplicar lo que conocemos de la Escritura o si de plano solo conocemos pero no practicamos. Porque no hay que olvidar que estamos viviendo en la era del uso del temor y el miedo para control. Y si no se pasó la primera prueba, que fue solo poner el brazo porque parecía inofensivo, imagínense cuando nos pidan poner la mano o la frente. El miedo nos va a paralizar. Aunque para nosotros no va a ser necesariamente esto ya va a ser en la tribulación, en la gran tribulación. Pero sí nos van ¿cómo les diré? A presionar con otro tipo de cosas. ¿Y a qué voy con esto? A que los auténticos cristianos no debemos de temer a nada. Y si en la situación más reciente que se dio a nivel mundial no se obedeció a la palabra de Dios por miedo al bicho más que a lo que Dios dice, pues hay que analizar. Porque esta fue solo una pruebita. Y quienes manejan los hilos del mundo ya se dieron cuenta que el miedo logra muchas cosas. Porque como la mayoría de las personas no dudan, pues definitivamente no saben pensar. Y eso las lleva a aceptar todo lo que se les dice, porque olvidan que este mundo está bajo el maligno. ¿Y qué de bueno puede salir de ese mundo? Pues nada, de él no puede salir nada bueno. No me pregunten quién maneja los hilos del mundo, tratando de controlar a las masas, entre ellas a los hijos de Dios, porque ese no es el tema. El tema es que están usando el temor y el miedo para controlar a las mentes débiles que lo permitan. Con eso, estoy diciendo que quienes se creen amos del mundo no van a poder controlar a las ovejas que oyen la voz del Señor y les siguen, sino solamente a los borregos que dudan y no confían en el Dios de la Biblia. Miren, les estoy hablando duro, pero pues porque así es la palabra de Dios, ¿verdad? Yo espero que no se ofendan, y si se ofenden, pues discúlpenme, pero muchas veces nosotros ofendemos más a Dios por nuestros comportamientos. Pero esto que les estoy diciendo es porque no van a controlar a los que siguen a Dios, a las ovejas del Señor, porque la palabra de Dios mora en su mente. Y recuerda la enseñanza de Pablo en 2 a Timoteo 1:7. Miren, siempre que estamos ante alguna circunstancia, por eso les digo y les repito, como todas las semanas, no olviden que traen puesta su armadura, echen mano de ella. La armadura de Dios es para que la usemos. Entonces, para que no nos controlen, debemos de recordar lo que nos dice 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí podemos deducir la diferencia entre un cristiano y un creyente. Porque el cristiano tiene al Espíritu Santo como un faro que le ilumina y guía hacia Cristo. Y aunque el pasaje no es precisamente un llamado a que nunca sintamos miedo, sí nos dice que ahora estamos llamados a responder al temor y al miedo, no con ansiedad ni desesperación, sino con poder y una mente consciente, porque nuestra nueva naturaleza fue dotada por Dios y no tiene sus raíces en el temor. Ahora, como les digo, no es precisamente un llamado que no sintamos miedo, porque el miedo también es un reflejo, digamos. A veces los miedos nos salvan de situaciones. No, yo no me meto a ese lugar porque me da miedo. ¿Y por qué te da miedo? Porque tú tienes una percepción de algo que tú no conoces. Entonces te da temor y no te metes. Y resulta que allí hay cosas que no te convienen. Entonces no es que no tengamos el miedo al que se refiere aquí, es al miedo enfermizo, al temor que paraliza. A eso es a lo que se está refiriendo.
¿Por qué? Bueno, pues porque el temor no proviene del Señor, sino de la inseguridad y debilidad por no confiar totalmente en el poder de Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios es muy sabio y Él conoce nuestra debilidad, digamos, conoce que somos humanos y Él nos dejó otra enseñanza por medio de Primera de Juan 4:8 cuando nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quizás me digan, ay sí, es muy fácil decirlo, y pues sí, tienen razón, porque a veces el temor nos vence, pero para que nosotros lo venzamos a Él, necesitamos confiar y amar a Dios completamente. Eso es lo que nos enseña el texto. Que si de verdad experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, no tenemos ninguna razón para temer. ¿Por qué? Pues porque es indudable que el amor de Dios es más poderoso que cualquier miedo o temor y nos da la valentía necesaria para enfrentarlo. Por ello, miren, a través de toda la Biblia, Dios nos alienta y sostiene generosamente. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje de Josué 9 que dice, esfuérzate y sé valiente? Ahí lo está alentando. No tengas temor, dice. ¿Verdad? Y en otros pasajes también, esfuérzate tu corazón. Y en otros pasajes también nos habla así, ¿verdad? Animándonos. Porque el temor y el miedo no es algo a lo que le debamos permitir que nos controle. Porque es a través del poder de Dios, de su presencia constante en nuestras vidas, de su amor perfecto y nuestra confianza en Él, que podremos superar nuestros temores para vivir una vida llena de valentía para decir no cuando tengamos que decirlo. Como les digo, infunde miedo temor y miedo para controlar. Ese es nuestro tema de hoy. Ah, qué tema tan raro, ¿verdad? Pues no lo es tanto. Porque cuando se está informado, lo menos que se debe de hacer es acudir a la palabra y animar a cambiar el temor y el miedo por confianza en el Señor. Y confianza es creer que por encima de cualquier pronóstico, por difícil que sea, Dios puede hacer guardar nuestras vidas en paz como tantas veces lo ha hecho. ¿Por qué lo digo? A ver, leamos Isaías 26, 3 y 4. Miren, estamos usando, si ustedes se habrán dado cuenta, yo casi no utilizo pasajes de la ley, pasajes del Antiguo Testamento. Pero Dios es el mismo de ayer, hoy y lo será por los siglos. Entonces, este pasaje nos ayuda a nosotros también porque este pasaje se lo dijo al pueblo de Israel para animarlo. Israel es su hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, nosotros también somos sus hijos y este pasaje puede aplicar para nosotros. Y nos dice así, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esta es una maravillosa promesa para quien se mantiene cerca de Dios. La frase completa paz quiere decir perfecta paz y enseña que sí se puede tener. Muchas personas dicen tener paz, pero como es una paz como el mundo la da, pues la pierden rápido. No les dura. No obstante, hay un lugar donde el Señor guardará a sus hijos en perfecta paz. Ese lugar específico donde se puede encontrar la perfecta paz está en la mente de quien piensa constantemente en Dios y no solamente cuando lo necesita, no, siempre. Está en la mente porque allí se genera el pensamiento y cuando la mente confía y persevera, cuando se aferra, cuando se sostiene y cuando se apoya pensando y creyendo en la verdad, la persona es guardada en completa paz. También debemos tener claro que no significa que nuestras circunstancias siempre van a ser favorables o que nuestros problemas van a mejorar.
de repente, así de pronto, o que nuestras oraciones van a ser respondidas de inmediato. No, no estoy diciendo eso. Lo que significa es que nuestra mente puede aferrarse a las verdades bíblicas en lugar de ser agobiada con pensamientos de temor, sobre todo, pues considerando lo que se avecina, porque no va a ser nada fácil. Para los cristianos no es un secreto que antes que el Señor vuelva por su pueblo, se vienen eventos muy difíciles ya profetizados para la humanidad. Y si no permanecemos cerca de Dios, ni vivimos con perspectiva eterna, poniendo los ojos en las cosas del cielo y no en las de la tierra, vamos a caer en las redes de quienes difunden temor y miedo. Porque díganme, ¿a poco de verdad no han oído que amenazan con otro encierro? Desde hace como 2 años vienen anunciando más bichos. Vienen anunciando que nos quieren volver a tapar la boca y a aislarnos. Que ya no vamos a tener nada y eso sí, vamos a ser felices según ellos. Que no vamos a comer carne y un largo etcétera. Eso es solo infundir temor y miedo con el propósito de mantener al mundo bajo control. Y dije al mundo, no a los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos apartaditos. ¿Sí? La semana pasada hablamos de que vendría hambre a la tierra. Pero no solo de la palabra, sino hambre física, además de otras calamidades y enfermedades. Y yo pregunto, quienes lo hicieron, ¿volverán a aceptar otro pinchazo olvidando la dosis única del antídoto que el Señor nos dejó por escrito en el Salmo 91, 1 y 2? Allí nos dice el Señor que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí no nos pide más que habitar. O sea, vivir bajo su dirección. Eso es lo que quiere. Tristemente, parece que muy pocos entienden lo que es habitar al abrigo del Altísimo. Por eso actúan como si no moraran bajo su sombra. Hagan de cuenta, ustedes traen un paraguas. Y lo traen porque saben que va a llover. Y si ustedes salen del paraguas, pues se mojan. Así son las personas que no saben morar bajo la sombra del Señor. ¿Por qué? Porque están bajo las directrices que los hombres sin Dios marcan. O sea, las siguen esas directrices. Y lo más triste es que por su ignorancia voluntaria, desechan su promesa, fíjese, de ser librados del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror nocturno, de la saeta que vuele de día, de la pestilencia que anda en la oscuridad, de la mortandad que en medio de ella destruya y de la plaga que toque su morada, y póngale usted todo lo que se agregue. Porque eso es lo que dice el texto, que a quienes confían en Él, sobre todo si obedecen la voz del Espíritu Santo, son librados de esos peligros. Nosotros sabemos que el mundo como lo conocemos pronto colapsará. La maldad se está multiplicando, ya lo hemos estudiado en semanas anteriores. El hombre legaliza lo que antes era malo. La moneda única, que será una prueba más para la humanidad, pronto saldrá a la luz. El uso de objetos para implantar en las personas para facilitar sus transacciones financieras y comerciales ya está en marcha. Ya están probando en personas. Los hombres ya no tienen afecto natural en sus corazones y un larguísimo, etcétera. Por eso, mis hermanos y oyentes, hay que tener los ojos espirituales bien abiertos para no seguir a las multitudes. Nosotros no tenemos por qué formar parte del rebaño que no piensa y se deja bañar por lo que dicen. ¿Y saben por qué se dejan llevar? Porque es más fácil agachar la cabeza y decir que sí a presentar oposición. Pero recuerden, lo que más enoja a un manipulador por los que están en los poderes, como los que están en los poderes más altos, es encontrarse con personas inteligentes que los superen. Por amor a Dios, seamos una de ellas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues empecemos haciendo lo que necesitamos. ¿Y qué es eso? Bueno, primero, permaneciendo en Cristo y que su palabra more en abundancia en nuestra mente. Después, manteniendo firme nuestra convicción de fe. Y cuando menos lo esperemos,
ya estaremos haciendo lo que creíamos imposible. ¿Y qué es eso? Desobedeciendo civilmente los mandatos que vayan en contra de nuestra fe y atenten contra lo que enseña la Biblia. Acuérdense lo que dice Primera de Pedro 3:15, que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre contra todo aquel que demande de nosotros razón de nuestra esperanza. Nosotros no nos vamos a quedar aquí. Yo no tengo ninguna esperanza en este mundo. Mi esperanza está en la resurrección. Mi esperanza está en que algún día yo voy a estar sentada con el Señor allá en el cielo. Esa es mi esperanza. Entonces, podemos desobedecer civilmente si usted también está seguro de que usted también se va a ir con el Señor. Porque usted está viviendo con perspectiva eterna. Usted no está viviendo como que se va a quedar aquí en la tierra. Aquí nada más vamos de paso. Es así de sencillo. A ver, díganme ustedes, ¿cuándo han visto a un director de orquesta dirigir a sus músicos dándole la espalda? Nunca. ¿Qué es lo que hacen? Todo lo contrario. Es él quien le da la espalda a la audiencia. Así nosotros tenemos que darle la espalda a todo aquello que principalmente atente y profane nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Que va a ser difícil para muchos ser cristianos a su manera. Pues que va a ser difícil para muchos ser cristianos, pues sí. ¿Por qué? Porque ser cristiano a nuestra manera es fácil. Pero serlo bajo la voluntad de Dios, eso es solo para gente comprometida. Pero a ver, dígame, ¿de qué sirve decir que somos cristianos si nuestros hechos dicen lo contrario? ¿Ustedes creen que el Señor no conoce nuestra condición de vulnerabilidad? Pues claro que la conoce. Por eso nos dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado. ¿Quién es el avisado? El avisado es aquel que está informado, que tiene un carácter prudente, que es una persona precavida. Y además mira lo que pasa a su alrededor y discierne. Y cuando algo anda mal, ¿saben qué hace? Se esconde, se oculta, se encierra, porque sabe que con el mal no se juega. Y eso es prudente. Es porque es prudente y obedece lo que ya Dios dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Eso, que el avisado ve el mal y se esconde. Los simples no, los simples ahí se quedan. ¿Y ellos qué pasa? Reciben el daño. Todos deberíamos de saber que el carácter de un cristiano no se mide por los años que lleva en la iglesia, ni porque sepa mucho de Biblia, sino por dejar que Dios transforme su corazón. Entonces hay que mostrar que tenemos esa transformación. Ahora, cuando no se confía plenamente en las verdades bíblicas, pues se vive con temor y no se tiene el coraje necesario para someterse a Dios. Por eso no saben cómo desafiar al mundo y aceptan todo lo que les imponen porque son simples y todo lo creen. Miren, cuando nacemos todos somos carnales y aún después de nacer de nuevo, la carne sigue viva y tenemos que mantenerla bajo el control del Espíritu Santo. El problema es que a veces se le permite a la carne gobernar las acciones porque la carne no se muere con la conversión, sino con la santificación. Y tenemos que estarnos santificando constantemente. ¿Qué es santificarte? Apartarte de todas las cosas del mundo. No quiere decir que te pongas, que te vistas como monje y que te vayas al monasterio. No, eso no. Dice que tú te apartes de hacer las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso no nos podemos comportar como la gente del mundo, porque los hijos de Dios somos diferentes. ¿Sí? Ahora, a los hijos de Dios nos da confianza saber que es mejor perder luchando que a la primera doblar las manos, abrir la boca y poner los brazos. También me gustaría que se entienda que no siempre vamos a ser inmunes, pero que mientras vivamos o habitemos al abrigo del Altísimo, pues estaremos protegidos. Indudablemente que vamos a estar protegidos, porque en lo que se viene nos daña, o sea, me refiero a las circunstancias que se vienen, ¿verdad?
Nos dañará más obedecer por miedo, permitiendo que nos usen como conejillos para seguir con sus experimentos. ¿O a poco no saben cuántas personas han dejado este mundo de manera repentina a causa del pinchazo? Eso es lo que dicen las investigaciones que se han hecho, que es a causa del pinchazo. Y a muchos que se lo pusieron, por la gracia de Dios, siguen aquí. Porque eso es consecuencia del experimento al que se prestaron muchos incautos que fueron presa del miedo y sin chistar, estiraron el bracito. Para Dios es tan importante esta situación que esta es la tercera vez en este estudio que leemos lo que debemos hacer. Fíjense lo que dice Proverbios 14:16. El sabio teme, no habla de miedo, no habla de temor, aquí habla de respeto. El sabio respeta lo que está pasando y se aparta del mal. Mas el necio se muestra arrogante y confiado. No pasa nada, al cabo no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito si nada más son unos mililitros lo que nos van a poner? Pues, ¿qué nos puede hacer? Bueno, pues tenemos que aprender a vivir en libertad. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, ni somos hijos del diablo. Nosotros tenemos que obedecer lo que nos dice nuestro Padre y no descuidar sus mandamientos. ¿Por qué habremos de creer más en lo que dicen los hombres que son hijos del padre de mentira y no se mueven en la verdad? ¿Por qué mejor no obedecer lo que Dios manda si Él no miente? Seamos prudentes, estemos enterados y mostremos sensatez. ¿Ustedes creen que en este mundo hay alguien digno de nuestra confianza? Obviamente no. Y no es en lo natural del hombre que suceden los milagros, sino en lo sobrenatural de nuestro Dios. Y Él es un Dios cumplidor de promesas. Pero ¿saben en quién y cuándo? En sus hijos. ¿Cuándo? Cuando le creemos y actuamos en fe. Eso es lo que necesitamos. Creerle para que todo cambie en nuestras vidas. Recuerden, Dios no es controlado por las condiciones. Él es quien controla las condiciones. Y además está siempre listo para cambiar las nuestras. Esa es su promesa. Aquí me permito compartirles algo que creo debemos de prestar atención. Necesitamos tener presente que las pruebas siempre traen sufrimiento. Y a todas las personas, sin excepción, en algún momento de la vida nos ha sido difícil pasar por ellas. Pues permítanme decirles que en el reloj profético de Dios, que es Israel, la profecía va bien avanzada. Y anuncia que muy pronto se vienen situaciones que requerirán nuestra definición. ¿Estaremos listos? Porque es necesario que pasemos por pruebas, Dice Primera de Pedro 4, 12 y 13. Dice: no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Aquí Pedro dirigió palabras de ánimo a los cristianos, hablando de las pruebas que es necesario pasar para cumplir el propósito que Dios anhela. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es ese propósito? Que contemos con un carácter santo y justo, que tenemos que desarrollar antes de recibir la recompensa de la vida eterna. ¿Saben ustedes lo que es un carácter santo y justo? Pues es la capacidad que tiene una persona para discernir. Y discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad. Por ejemplo, alguien pensó y supo distinguir si el líquido que les metían con el pichazo tenía las pruebas suficientes para considerar que era apto para el cuerpo humano, aun sin las investigaciones suficientes que eran, por supuesto, necesarias para probarlo. Porque nosotros debemos ser diferentes y pensar. Debemos analizar antes de tomar decisiones de vida. No debemos ser como el mundano que olvida que hay un Dios que nos ha dado directrices a seguir en todas las situaciones de vida que se nos presentan.
Y algo muy importante, debemos de vivir como cristianos sabiendo que Cristo vive en nosotros y dejar que sea Él quien nos guíe, porque en Él vivimos y nos movemos. Y esto tendrá que ser así. Porque Dios nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios. Créanme, no hay poder en el universo que pueda detener a Dios de cumplir sus planes que son totalmente buenos para nosotros. Y si Él dijo que iban a venir tiempos difíciles de soportar, pero que en Él tendríamos paz, pues la vamos a tener aún en medio de lo que venga. Porque ya sabemos el secreto, perseverar pensando en Él. Pero bueno, cada quien es libre para elegir. Nada más no olvide que también es prisionero de las consecuencias de sus elecciones. Así que cuando escuchemos malas noticias, demos gracias a Dios y aliéntese en nuestro corazón porque el Señor está cerca. Aferrémonos a sus promesas que llegado el momento las cumplirá. Pero ¿saben en quiénes? En quienes confían en Él y obedecen ciega y fielmente su palabra a pesar de los pesares. Termina el estudio, empieza el servicio. Recordemos que el temor no es de Dios, que nada nos robe la paz. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Y si no se ha suscrito, le invito a que lo haga. También aprovecho la ocasión para dar la bienvenida y agradecer de corazón a quienes me distinguen con su suscripción. Yo no los conozco, ya se los he dicho, pero el Señor sí. Y yo cada noche pido a Dios por ustedes. Por cierto, sigo orando por toda nuestra querida América Latina. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.